Bueno, hay una frase que me ha dado Jessica Clavijo, especialista en reforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que está como para apuntarla. Las empresas no donan, invierten, porque invierten a futuro en los partidos políticos, que es lo que estaba haciendo Odebrecht durante tantísimos años, décadas de décadas. No estaban apostando, no estaban apoyando, estaban diciendo yo te doy, pero luego me pagas el favor. Jessica Clavijo, especialista en reforma del Jurado Nacional de Elecciones, esa frase como para dejarla clarísima, ¿verdad? Porque aquí hay un conflicto de interés a propósito de cómo es que se está rastreando el dinero que es donado a los partidos políticos. Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad de poder compartir justamente con los televidentes información valiosa de lo que podría ser la reforma electoral o algunos aspectos prioritarios que deben tomarse en cuenta de cara a las elecciones regionales y municipales del 2018. Hablemos primero del dinero. La reforma realmente es muy compleja, ¿verdad? Algunos especialistas como Fernando Tuesta no hablan de una reforma electoral, sino más bien un código electoral, ¿verdad? Porque reúne una serie de artículos y normas. Hablemos del dinero, porque este ha sido un tema central en el sistema democrático de nuestro país y diría yo en el sistema de corrupción enquistado en nuestro país. Así es. Mira, Karina, en el marco de lo que es el código electoral que planteó en su momento el Jurado Nacional de Elecciones con valiosos aportes de OMPE y de RENIEC, OMPE, justamente el organismo encargado de la supervisión de fondos partidarios, se planteaba algunos aspectos quizás centrales para lo que podría ser un cambio en el financiamiento de los partidos. En primer lugar, que las empresas no financien a las organizaciones políticas. Hay que ponderar un poco cuál es el impacto no solo del ingreso de dinero ilícito a la política, sino el impacto colateral obviamente a nuestro sistema democrático. Por otro lado, tiene que haber transparencia. Tú me consultabas hace un momento por qué es tan difícil acceder a esta información. Porque no hay transparencia desde un primer momento cuando los partidos reportan a las organizaciones políticas. Claro, difícil en el sentido que confiamos en lo que ellos están declarando, pero la experiencia nos ha demostrado que declaran 4 de 25, más o menos. Claro, y además porque tenemos, por ejemplo, actividades partidarias que muchas veces no pueden identificarse a los aportantes y tenemos pues sumas importantes, altas, que ingresan a los partidos políticos y no podemos rastrear cuál es el origen. ¿Cómo se está planteando esa problemática, tremenda problemática, en este código electoral? ¿Hay temas que se han revisado al respecto? Sí, en primer lugar, lo referido al aporte de las empresas. Por otro lado, y algo en lo que tenemos que reparar es si las personas naturales van a aportar y no se puede identificar a estas personas naturales porque hay efectivamente actividades como por ejemplo rifas, polladas, conciertos, cócteles que realizan los partidos para recaudar fondos, lo cual es válido y legítimo porque el partido político necesita fondos para su vida partidaria. Pero pongámosle un tope. Pongámosle un tope, no puede haber actividades que recauden en un evento, así sea masivo, más de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de soles. Pongámosle un tope, lo que propone el jurado es actividades de estas características con un tope de 30 UITs, más o menos 120.000 soles. Sin importar el aforo ni la extensión, digamos, de esta campaña, porque puede ser a nivel nacional también. Y si es así, podría ser hasta 400.000, casi 4 veces más el tope, porque somos conscientes de que efectivamente puede haber actividades masivas, pero pongamos algunos parámetros, algunos lineamientos para no dejar que esto se desboque y que haya justamente ingreso de dinero a la política que no podamos rastrear o identificar. Que ya sea de corrupción como Odebrecht o que también es lavado de dinero, ¿no? De alguna manera, porque además es, digamos, es un proceso es un círculo vicioso. Así es, ¿verdad? y en ese punto central ingresa la bancarización. En este círculo tenemos que encontrar un espacio en el cual todo este dinero pueda ser bancarizado y es por eso que se propone que todo aporte a la organización política entre justamente por el sistema financiero. Bueno, la lógica diría, pues es un criterio muy bien planteado, debería darse así. ¿El Congreso lo ha tomado de esta manera? Hay algunos aspectos en los que coincidimos, creo que ha habido algunos pronunciamientos por parte de congresistas en el sentido de no permitir el financiamiento de empresas, pero hay algo en lo que quisiéramos reparar y son 2 aspectos. En primer lugar, actualmente la OMPE tiene 8 meses para verificar la información que brindan las organizaciones la declaración, políticas, las declaraciones de los gastos de campaña. Se quiere reducir este periodo a 4 meses. Pero tengamos un poco la alerta en este sentido porque, ejemplo, el próximo año tendremos elecciones regionales y municipales en la que no solamente hay dinero que ingresa a partidos políticos, sino también a movimientos regionales, a organizaciones políticas locales, distritales, y OMPE debe justamente verificar toda esta información y 4 meses es un periodo muy Cuando escaso, usted dice se quiere reducir, se quiere desde el Congreso.
Claro, desde quienes participan en partidos políticos, desde quienes les conviene que haya menos periodo de revisión, porque así las cosas se hacen rapidito, ¿verdad? Claro, es evidente que debemos ser céleres en algunos temas como la supervisión de fondos, pero tengamos parámetros que se ajusten a la realidad, porque no es lo mismo una elección general en la que participan partidos políticos a una elección regional y municipal en el que hay más organizaciones políticas en conjunto. Y además se estima, Jessica, que el próximo año van a participar por lo menos 115.000 candidatos en esas elecciones regionales y municipales. Así es. Entonces, 4 meses... la verdad es que es un tiempo muy reducido para hacer las revisiones de las hojas de vida, ¿verdad? De las declaraciones de las inversiones, presupuestos que tienen los partidos. Sí, y gracias, Karina, por mencionarlo, porque esto me da pie a mencionar que ahorita para el Jurado Nacional de Elecciones es una preocupación cuál va a ser el tratamiento sobre el tema de dádivas. En ese paquete justamente de financiamiento partidario también está incluido cuál va a ser el tratamiento para aquellos candidatos que entreguen regalos, entreguen dádivas en el marco de un proceso electoral. Porque recordemos, si me permite poner en contexto, Acuña en las elecciones presidenciales fue retirado precisamente de la contienda por el tema de las dádivas. Se hablaba de una flexibilización, ¿verdad?, desde el Congreso de la República con respecto a este tema. Claro, la propuesta en el Congreso de la República, en los debates que se vienen dando, inicialmente incluía 3 momentos: una amonestación, un segundo momento una multa y un tercer momento recién la exclusión. Los debates fueron avanzando y el planteamiento actual implica que en un primer momento se aplique una multa y en un segundo momento la exclusión. Pero ojo, no es lo mismo un proceso de elecciones generales con 3.000 candidatos que un proceso electoral a nivel nacional con 115.000 candidatos, en los cuales la carga procesal va a ser sumamente mayor. Si solamente el 10% de esos candidatos entregara dádivas o tuviéramos expedientes, tenemos un periodo muy breve para poder, en primera instancia, imponer la multa que suba al Jurado Nacional de Elecciones en apelación, probablemente con un proceso extraordinario. La población sigue viendo que todavía no hay una sanción efectiva. Aplicaremos la multa probablemente, pero te soy sincera, en los años que tengo trabajando en el organismo electoral no hay multas que se cobren. No. Y queda un segundo momento en el cual ¿Cómo que no hay multas que se cobren? No hay candidatos que al ser multados cumplan con esa pagar, responsabilidad y paguen. Claro, entonces, ¿Y hay alguna sanción por ello? No, porque es como si tú le prestaras dinero a alguien, quieres cobrar y te das cuenta que esa persona no tiene un patrimonio con el cual tú puedas ejercer esa deuda. Entonces, en el caso de los partidos políticos se imponen multas, pero no hay un patrimonio que justamente respalde el poder responder ante esa entonces multa. usted me está diciendo que este tipo de sanción no funciona. Claro, el planteamiento, ¿cuál es por parte del organismo electoral? En primer lugar, si hay una multa, que sea una multa administrativa que se aplique al partido y al candidato de manera solidaria. Entonces podemos ejecutarla o a la organización política o al candidato. Pero al mismo tiempo que eso pase al Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ya hace muchos años nosotros tenemos en nuestro ordenamiento legal el delito de inducción al voto. Si esto pasa al Ministerio Público y se hace la denuncia, nosotros proponemos que a través de estos procesos inmediatos por flagrancia haya un pronunciamiento del Poder Judicial. ¿Esto qué permite? Que al amparo de la Constitución, aquella persona que tiene una sentencia no pueda ser candidato. Es en ese momento que se aplica la exclusión. Sí, pero nuestros procesos no funcionan con celeridad. Es ahí donde justamente menciono, si ya tenemos un proceso de flagrancia en el cual en pocos días se puede justamente tener un pronunciamiento del Poder Judicial, apliquemos lo que ya está en la normativa. ¿No tendría mejor propósito para estos fines que no se sea laxo con el tema de las dádivas y simplemente si usted entrega dádivas es retirado de la contienda electoral porque está cometiendo el delito de inducción al voto? Es así de simple. Has dado justamente en el punto preciso. Ese es el planteamiento del organismo electoral. La multa puede correr por vía administrativa, pero necesitamos que si es un delito, a través del proceso de flagrancia, se tome una decisión inmediata y esto, al amparo de la Constitución, implique el retiro del candidato. Si nosotros justamente propiciamos de que haya primero multa, después la exclusión, en la práctica se puede ver como gradualidad, pero en la práctica el periodo es muy breve para poder resolver esos casos. Y claro, vamos a encontrar ante una expectativa ciudadana que no va a ser, que no va a poder ser satisfecha porque justamente el organismo electoral no solo excluye candidatos, tiene que inscribir candidatos, verificar propaganda electoral, que no haya publicidad estatal, que no haya dinero del Estado invirtiéndose en candidaturas. Claro, bueno, y no solamente la dádiva, sino la promesa de dádiva, ¿no? Como la de Waldo Ríos, que iba a entregar 500 soles a cada ciudadano si es que finalmente era elegido. El tiempo es muy tirano en televisión, lamentablemente entendemos que esta revisión
se tiene que dar de manera inmediata porque debería entrar en vigencia para las elecciones del próximo año y eso todavía no se ha determinado. Así es, ya sí está aprobado el nuevo cronograma electoral. Hacia los primeros días del mes de enero debe darse la convocatoria. Toda la modificación normativa que debe darse sobre las elecciones tiene que ser antes de la convocatoria a elecciones. Como máximo 10 de enero. La fecha límite para que el Ejecutivo convoque es 10 de enero. Y permíteme solo un segundo para mencionarte algo. Ahora que se ha cambiado el cronograma electoral, invoco a las organizaciones políticas también que estén atentas a algunos cambios. Por ejemplo, las alianzas que antes se conformaban entre marzo, abril, mayo del año del proceso electoral, ahora se trasladan entre enero y marzo. Entonces, está adelantándose algunas actividades, estén atentos al nuevo cronograma electoral, porque parte de que se den las normas a tiempo es que no se perturbe las elecciones, pero que además haya tiempo de informar de las nuevas reglas de juego. Claro que sí. Bueno, las elecciones están programadas para el 7 de octubre, ¿verdad? Así que seguramente la volveremos a tener aquí de invitada para hablar en extenso, porque el ciudadano también tiene que estar informado con respecto a las reglamentaciones, a lo que tiene que cumplir el candidato. La calidad moral del candidato, además, aquí es sumamente importante. Le agradecemos, Jessica, haber estado con nosotros. 8:03, pausa, regresamos.